Hay un párrafo tanto en primaria como en secundaria, cuando habla de situaciones de aprendizaje, que nos dice: el diseño de estas situaciones deben suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, esto que hemos hablado en muchas ocasiones, transferencia. También nos dice que deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos. Recordáis la importancia de los objetivos de aprendizaje, si podemos utilizar esa metodología SMART para hacerlos muy medibles, realistas, alcanzables y que de esta forma los podamos evaluar de una manera más sencilla, pero no acaba ahí. Nos habla de que debemos proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Bien, aquí vemos que aparece la palabra cooperativa. Esto también lo hemos hablado en otras ocasiones. Si podemos llevar aprendizaje cooperativo, pues lo podemos unir directamente con la vinculación curricular. Pero este podcast va enfocado a los agrupamientos. Nos habla que no únicamente toda nuestra situación de aprendizaje, toda nuestra unidad didáctica verse en clase magistral, examen, exposición oral o cualquier producto de manera individual, sino que a lo largo del desarrollo de las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, pues se vean diferentes grupos, desde el trabajo individual, el individuo afronta las diferentes situaciones problema, hasta grupos homogéneos, donde el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características comunes. También tenemos grupos heterogéneos, el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles, características e intereses distintos. Aquí lo podemos relacionar con el libro del El aula diversificada, que tiene diferentes estudios, donde nos dice que cuando hacemos agrupamientos, el alumno que quizá tiene una capacidad cognitiva mayor, si lo juntamos con el alumno que necesita más ayuda, ambos se van a beneficiar. Es decir, no solo el que está por el percentil por arriba, sino también el que necesita más ayuda. Entonces, aquí es un argumento de peso para hacer esos grupos heterogéneos o incluso como criterio a la hora de crear esos grupos cooperativos. De todo esto hablamos de forma muy concreta dentro del curso de exposición y creación de la unidad didáctica, en la clase 2, donde nos metemos cómo mejorar la cohesión del grupo clase, qué estrategias simples y complejas llevar de cara al aprendizaje cooperativo, cómo evaluarlo y sobre todo a la hora de hacer los grupos, pues no solo aludir a nivel curricular, sino lo que nos dice la ciencia para sacarle el máximo partido. También dentro de nuestra unidad podemos centrarnos en grupos de expertos. El grupo se forma con miembros que tienen un grado general de dominio sobre temas o cuestiones concretas. Aquí seguro que os suena clásica estrategia compleja de aprendizaje cooperativo, como puede ser el rompecabezas o el puzzle de Aronson, donde no directamente tenemos que sacar a alumnos que son expertos en una temática, sino que se tienen que hacer expertos. Y esto también desde un pensamiento dinámico, un pensamiento de calidad, tenemos que incidir que las habilidades son maleables, que tú puedes en cierto grado aprender cualquier cosa y nos podemos hacer expertos con la correspondiente práctica deliberada. ¿Qué es mejor, Diego? ¿Grupos fijos o grupos móviles? Pues va a depender, va a depender. Para alcanzar los beneficios del aprendizaje cooperativo, sí que los grupos tienen que perdurar a lo largo del tiempo en algunas sesiones significativas, que no estemos continuamente cambiando de grupo porque ni nos vamos a conocer bien, ni si llevamos un diario, pues vamos a poder realizar la coevaluación y la autoevaluación pertinente porque no ha habido esa interacción correspondiente. Entonces, bueno, va a tener sentido en las diferentes secuencias. Pero de aquí, de este podcast que va a ser sencillo, va a ser directamente al grano, quiero que te lleves que te enfoques en diferentes agrupamientos, que ser competente también es fomentar esa capacidad de ayuda. Que si hay momentos, porque el aprendizaje cooperativo, de hecho, uno de sus principios es la responsabilidad individual, sin trabajo individual lo cooperativo no va a salir bien, pues que queden patentes dentro de ese punto de metodología. Y por último, algo que podemos contemplar y tiene un gran retorno y un gran beneficio a la hora de programar en situaciones de aprendizaje son los grupos interactivos. Intervienen otras personas, ya sean familiares, profesionales de otras ramas o no docentes, que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y mejora del clima escolar. Colaboran con funciones muy concretas con los docentes y organización del centro en torno
al proyecto educativo. Esto es importante, por ejemplo, si viene un fisio, si viene un sanitario, si viene alguien que nos acerca a cómo hacer esa RCP, si viene alguien del pasado que comunica muy bien y nos puede dar una serie de o una pequeña masterclass para que mejoremos nuestra comunicación. Me acuerdo yo, sin ir más lejos, que en los últimos años estaba viniendo una experta en cuanto a técnicas de estudio al aula que conjuntamente con mis recomendaciones, porque en este sector yo creo que sí que estoy bastante formado, hacíamos una vez cada 15 días una clase temática para que nuestro alumnado aprenda a estudiar mejor y aprenda a reflexionar y tenga herramientas para que les sirva, como digo, ese aprender a aprender para toda su vida. Así que diferentes agrupamientos, tenemos una amplia gama, échale un vistazo y que se vea y lo conectas a nivel de ese anexo 3 situaciones de aprendizaje, lo conectas a nivel también de ese libro del aula diversificada, bibliografía concreta y específica, y nos vemos en el siguiente podcast. Cualquier duda, te leo los comentarios y agradezco mucho esa manita arriba para que lleguemos a más gente.